palabra de Dios es ambas cosas, como el agua, ¿no? Puede ser un río fuerte, como también puede ser un lago plácido, hermoso y tranquilo. Dios aplica su palabra a muchas necesidades y hay muchas razones por las cuales pensar que la palabra de Dios también puede realmente remecer nuestras vidas. No debemos sorprendernos cuando eso sucede. Porque aquí en Romanos capítulo 1 vemos que Dios nos dice algo respecto a su persona. Ya la semana pasada vimos y entendimos que este texto introduce la mención de que Dios se ha indignado por el pecado del hombre. Nos damos cuenta cuando estudiamos este pasaje a partir de Romanos capítulo 1, 24, que viene en secuencia, viene en continuación de un punto que Pablo ya explicó. Quiero leer el pasaje y luego repasar un poco con ustedes nuestra tabla. Pero el pasaje que vamos a ver es el siguiente, Romanos 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este texto introduce lo que podemos llamar básicamente una exhortación, pero bastante clara y bastante directa y bastante fuerte. Es un pasaje que continúa desarrollando qué pasa cuando la ira de Dios se mide, se imita y se entrega al hombre. Y nos advierte, no tenemos ninguna justificación por tratar de negociar con Dios. Les voy a explicar por qué esa palabra en un momento más. Nos dice Romanos 1 que estamos viendo que la ira de Dios trajo condenación. Y por 3 veces en este versículo, en este pasaje, el autor, el apóstol Pablo, nos dice en versos 24, 26 y 28 una misma frase. Tal vez lo captaron. Dice, Dios los entregó. Ahora, no es una repetición meramente casual. Es importantísimo entender esa frase. Dios los entregó. Dios los dejó ir, es la idea. Dios les dio libertad y con la libertad hubo condenación. Les dio absoluta libertad, les dejó ir sin cualquier respuesta por su propio pecado. Este pasaje entonces nos va a mostrar, como tenemos que ver aquí en la tabla, por qué la justicia de Dios entonces se ha medido contra el hombre. Saque su tabla si es que lo tiene. Tal vez trajo su hoja, espero que sí. Y la semana pasada estuvimos viendo que esta primera columna del capítulo 1, verso 18, al capítulo 3, verso 20, introduce toda una idea. Y esa idea es la verdad del pecado del hombre.
el pecado del hombre fue condenado y nos dice en 1:18 que porque la ira de Dios se ha revelado contra los hombres que con injusticia detienen la verdad, entonces el hombre ha sido condenado. Dios no dejó sin respuesta el pecado del hombre. Luego nos muestra, y queríamos ver un poco más esta parte hoy día, la humanidad bajo la esclavitud del pecado. El hombre es esclavo al pecado, nos va a mostrar acá. Toda la humanidad esclavos al pecado. La esclavitud del pecado trae consigo ciertas verdades y por ende también ciertas condenaciones. Cuando Dios demostró su ira, recuerde, como estudiamos la semana pasada, era una reacción, pero no emocional, era una respuesta más bien determinada y justa porque el hombre rechazó su amor. ¿Y por qué rechazó el amor de Dios? Porque es esclavo al pecado. Cerró su mente, ¿se acuerda? Cerró sus ojos y cerró su pensamiento en cuanto a la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, lo cual es nuestro lema en el libro. La justicia de Dios se reveló, el hombre no la aceptó y cayó esclavo al pecado. Luego veremos, pero la próxima semana, cómo la justicia de Dios ha sido ofendida. La justicia de Dios, cuando fue ofendida, veremos la próxima semana en el capítulo 2, e inclusive condenó a los que tenían la Biblia en sus manos, a los judíos. Los que tenían la palabra de Dios, también cerraron sus mentes a Dios. Entonces, a través de esta parte, casi los primeros 3 capítulos, la segunda mitad y capítulo 2 y capítulo 3, casi todo, demuestra la verdad de que el hombre está encerrado en pecado. Y aquí está dando en la primera parte el efecto de la esclavitud. Su efecto es recibir en sí el efecto de su pecado. Por eso yo digo acá, cuando hablemos de este pasaje, podemos decir, es como una exhortación. No intentes negociar con Dios cuando se trata de su justicia. Ahora veamos aquí algunas cosas respecto a esto. Lo que queremos entender esta mañana respecto a este pasaje es que cuando alguien da la espalda a Dios, al Dios de verdad, entonces se abre a toda clase de pecado. Al cerrar su mente, sus ojos y su corazón hacia Dios, es volcar hacia el pecado. Veamos entonces en 3 formas o en 3 maneras, cuando uno intenta transar la verdad de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Versículo 24 nos muestra entonces, hermano Jaime, la primera reacción, la primera respuesta a cuando alguien intente transar con Dios. ¿Cuál es? Cuando uno rechaza la verdad, se propone a creer una mentira. ¿Por qué digo eso? Mira el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y fíjese que no es punto ahí. Verso 24-25 es una sola oración, es una sola idea. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y dice la mentira, no una mentira. Dice la mentira. Ahora quiero explicar esa mentira en un momento. Pero primero entendamos algo de las consecuencias que vienen cuando uno rechaza la verdad. ¿Qué son las consecuencias? Bueno, nos dice acá en el versículo 24, por lo cual, cuando ves esa frase, ponga atención. Ese es un semáforo, ese es un disco pare. Eso dice, pare aquí y piensa en lo que ya he dicho. Por lo cual es una frase que simplemente quiere decir lo que viene está conectado con lo que ya vino, lo que ya dijo, ya se escribió, ya se presentó. Es un enlace y nos hace ver que debido a lo que los hombres han hecho anteriormente, Dios los entregó. La consecuencia de la ira de Dios sobre la vida de una persona o sobre una civilización es que Dios los entrega las consecuencias de su indignación. Vienen consecuencias. No es solamente que Dios dijo, bueno, ya los dejo, sino que, peor aún, trae consecuencias. El rechazar la verdad siempre tiene consecuencias. El querer ignorar la verdad siempre resulta con efectos en la vida de las personas. Como ya lo mencioné, esta frase aparece 3 veces
Y es para señalar algo bien grave, ¿no? Para señalar algo sumamente importante para entender lo que Pablo va a explicar en el resto de estos capítulos, en esta sección respecto a la justicia de Dios. Por lo cual Dios los entregó ¿a qué? Interesantemente no dice los entregó a libertad, los entregó a la inmundicia. La idea de Pablo es que cuando Dios sacó la mano de quienes no querían escucharlo, lo que floreció no fue hermosos pensamientos, sublimes verdades, grandes logros intelectuales o mentales. Cuando Dios los entregó, lo que se apoderó de ellos fue el pecado. De ahí en adelante se hicieron esclavos del pecado. Y eso se puede también averiguar a través de la historia. Se puede con mucha facilidad ver civilizaciones que, del momento que cerraron sus mentes y sus ojos a quién era Dios, de ahí fueron hacia abajo, degenerando su propia civilización. Menciona Pablo la concupiscencia de su corazón, es decir, los propios deseos internos, sus propios malos deseos, mal enfocados, sus propios malos pensamientos. Dios dijo, ya listo. ¿Quieres ignorar mi verdad? Verso 22, 23. Entonces les dejo pensar lo que quieran. Y en sus corazones, lo que pensaban, lo que deseaban, lo que querían, fue apoderándose de ellos. Un autor dijo, esta frase que aparece 3 veces en este texto, suena parecido al efecto de cuando uno echa tierra sobre el ataúd de un fallecido. Final. Es el final. Dios los entregó. Dios los entregó. Qué triste es pensar cuando una persona no quiere escuchar la verdad y es más bien dejado sus propias mentiras, sus propias ideas erróneas o sus propias ideas, por hermoso que sean, por bonito que sean, que eventualmente lleva a lo que está en su corazón. Recuerda, Jeremías 17:9, ¿qué nos dice? Los pensamientos del corazón son perversos. ¿Quién entenderá el corazón? ¿Quién podrá entender su corazón por el pecado? Si no es por la verdad de Dios, no podríamos ni siquiera entender quiénes somos nosotros. Y Pablo hace claro esa verdad. De modo que, ¿qué fue el efecto? No solamente hubo consecuencias, hubo efectos en sus propios cuerpos. Hubo consecuencias en sus cuerpos. Es triste ver que en una sociedad, en una ciudad, en un pueblo, pueden actualmente las personas dirigir sus ideas locas, sus ideas destructivas hacia sus propios cuerpos. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Se deshonraron entre sí, abusaron de sus propios cuerpos. Usando sus seres, sus personas, usando sus hijos como forma de soltar y de dar lugar a lo que quisieran hacer. Cuando tú lees la historia de los pueblos vecinos a Israel, en tiempo de, por ejemplo, los jueces o en el tiempo de los reyes, no te deja con un temor tremendo pensar que hubo personas que actualmente ofrecieron sus hijos en sacrificio a sus dioses. ¿Cómo llegaron a eso? Fueron tan caníbales, fueron tan degradados, fueron tan ignorantes que de repente dijeron, no queremos adorar a Dios, queremos quemar a nuestros hijos. No, fue un proceso. Primero cerraron la mente a Dios, cerraron sus ojos a su verdad, ignoraron quién era Dios y luego creyeron ellos ser sus dioses. Y eso trajo entonces el deshonra en sus propios cuerpos. Trajo un efecto triste, destructivo, inclusive en muchas partes y civilizaciones sin vuelta. Ahora, eso no quiere decir que Dios no puede intervenir o que Dios no puede rescatar. Dios lo puede hacer. Y gracias a Dios lo ha hecho. Por eso están los que somos misioneros. Tenemos personas que vienen con el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para llevar libertad, dice. Cristo dijo, cuando conoces la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De su propio pecado. Libres de ser esclavizados por las consecuencias, los efectos. ¿Y qué más? En tercer lugar, por una mentira. Dice en versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
Está bien traducido y está importante reconocer que está el artículo chiquitito, eso, LA, la mentira, no es cualquier mentira. ¿Cuál es esa mentira? ¿Sabes qué es esa mentira? Retrocede un poco en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. La mentira es, un Dios creador, perfecto, eterno, no tiene en mi vida lugar, por ende yo me elevo al trono. Esa es la mentira. Esa es la mentira más peligrosa que existe en nuestra sociedad, que existe en el mundo, que existe desde el huerto de Edén. Creer que el hombre es su propio Dios. Y les dije la semana pasada, ¿qué dijo Satanás a Eva? Al comer esa fruta, al comer ese que de fruta no se sabe qué era, pero al comerlo, ¿qué pasará? Seréis como Dios. Y lo creó. Seréis como Dios. Es la mentira que todavía Satanás nos quiere vender. Es realmente la pomada más grande que nos quieren hacer creer. Cuando te venden una pomada, ¿qué pasa? ¿No te sientes que alguien se aprovechó de ti, verdad? Cuando te hacen creer algo que no puede ser verdad, pero después te das cuenta y no en el momento, ¿no te sientes ridículo? Yo me he sentido así, no te voy a contar todas las veces que me lo han hecho. Pero ¿sabe una cosa? En el momento, como que todo parece muy bien, ¿no? Como que todo, sí, puede ser. Como que demasiado bien para que fuera verdad, pero será. ¿Y sabes qué? El hombre que rechaza verdades de la palabra de Dios, cree en otras mentiras. Ahora, esto no es la única, hay otras. Pero esa es una de las cosas más denigrantes, degenerantes, destructivos y también realmente increíbles que el hombre ha querido. La mentira más peligrosa es creer que tú eres tu propio Dios. ¿Por qué nos enseña hoy en día la nueva era? Busca adentro. ¿Por qué la gente usa el yoga, la meditación trascendental? ¿Por qué buscan guías espirituales? Porque creen que en sí mismos tienen la respuesta. ¿Sabe lo que pasa? Están empezando a tragar una píldora muy amarga, creer una mentira. La mentira es que Dios no es necesario. Si Dios es como, es como algo extra. Yo necesito hacer en mi vida lo que quiero que sea. Yo tengo que hacerme valer ante los demás. Yo tengo que cumplir con mis propios objetivos en la vida. Hermanos, el que está sin Cristo, dice Efesios capítulo 2, verso 11, está sin esperanza en este mundo. Sin Dios y sin verdad. Necesitamos cuidar. Este pasaje nos advierte los efectos en el cuerpo, la mentira que creemos, las consecuencias que llegan son destructivos. Pero luego nos dice el versículo 26, aparece una segunda vez la frase y dice, por esto Dios los entregó a pasiones. De nuevo, por esto. ¿Qué nos señala esa frase? Por lo anterior, por lo que pasó. Entonces esto no es como otro paso más abajo. Esto no es como una escala descendiente. Es realmente otro efecto de lo mismo. Y en segundo lugar podemos ver que cuando creemos una mentira, ¿qué pasa? Resulta en ciertos efectos, podemos llamarlos simplemente pervertidos, torcidos. Se invierte todo. ¿Qué pasa? Se invierte una cosa muy hermosa que Dios nos ha dado. Y ahí falta una letra. ¿Okay? ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa a la sociedad cuando rechazan en la mente a Dios, creen una mentira y resulta en una perversión sexual y también del juicio? Veamos este pasaje, ¿cómo es? En verso 26 al 28 aparece un desarrollo de este concepto y nos dice, en primer lugar en verso 26, por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, los entregó. Aquí algo interesante, nos dice
en verso 26, 27, ¿a qué les entregó? Primero, así que en el caso de mujeres como en los hombres, dice que dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos. 2 veces aparece la frase o la palabra vergonzosas, en versos 26 y 27. ¿Qué es esa palabra? ¿Sabe lo que significa literalmente la palabra? Es un esquema invertido. Es un esquema, podemos decir, dado vuelta. Es literalmente en el versículo 26 y 27, un esquema deformado. La palabra pasiones vergonzosas viene del griego asquemón, de la cual sacamos en castellano, la palabra esquema. Esquema. Un esquema es un patrón, ¿verdad? Es un orden, es una jerarquía, es una estructura. ¿Y qué hicieron estos que creyeron la mentira de que ellos eran su propio Dios? Invirtieron el esquema de Dios en 2 áreas. Número 1, en lo sexual. Dice que las mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Contra la naturaleza. Porque han sido entregados por Dios a sus propios deseos, entonces sus deseos se apoderaron de ellos. Sus deseos se encendieron en ellos, dice el pasaje, los celos, la lascivia, es decir, el mal deseo, el pecado sexual, el uso indebido, dice Pablo, del sexo, el don de Dios. Qué hermoso fue ese don que Dios nos dio, pero sin embargo el hombre que cree la mentira, que es su propio Dios, también cree tener autoridad de cambiar el esquema de Dios. Un autor en su Biblia de estudio, nos dice, hablando de este problema acá, que este enfoque desvirtuado del sexo es presentado por el apóstol Pablo no como el pecado máximo en la sociedad, pero sí, y esta frase me llamó la atención, pero sí es presentado por Pablo como la distorsión máxima del genio creativo de Dios. Es decir, la homosexualidad, mujeres con mujeres, hombres con hombres, es la muestra más clara que el hombre ha rechazado el esquema de Dios en la creación. Es desvirtuar lo hermoso que Dios nos dio y cambiarlo por algo inferior. En ningún momento podemos decir entonces, como nos quiere enseñar la sociedad moderna, que la homosexualidad es una forma de vivir alternativa. No es así. La homosexualidad es más bien rebelar en contra del diseño del Creador. Y nos dice Pablo, en este caso de estar entregados, de estar soltados y liberados a sus propios malos deseos, sus propios pecados, ¿qué pasó? Pervertieron lo más hermoso que Dios nos dio como pareja, un matrimonio. El uso del sexo como Dios lo creó en el huerto de Edén. La mentira resulta en una perversión del sexo y también resulta en una distorsión del juicio. Mira lo que dice, porque también dice en verso 28 que hay una mente que se ha reprobada. Dice ahí, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó a una mente reprobada. Rechazaron la verdad. Ahora, hermanos, cuando hablamos de esto, y yo estoy hablando obviamente en forma generalizada. Sin embargo, lo que para mí me asusta más de este pasaje es que estas cosas pueden pasar también en individuos. No tiene que ser toda una civilización que piensa así antes que esta cosa se empiece a florecer. Y no tiene que ser toda una nación o toda una raza o toda una tribu o toda una lengua que se degenera. Pueden ser individuos también dentro de la totalidad. Y nos dice que realmente, si tú lees luego en Romanos capítulo 12, versículo 1, que necesitamos, ¿qué cosa? ¿Qué nos dice? Todo lo deben tener memorizado ya, porque si has hecho algún estudio discipulado vas a aprender este. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, el uso de nuestro cuerpo afecta
lo que somos, que los presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, aprendiendo y comprobando cuál es la buena voluntad de Dios, santo y agradable. Cuando la mente es reprobada, pervertida, distorsionada, es imposible vivir una vida cabal para Dios. No puede haber un creyente entonces que tiene a Dios en el trono y a sí mismo. Es una contradicción. En otras palabras, el que trate de vivir agradando al Señor y agradando a sí mismo, está luchando con una mente que está luchando con y está distorsionando su juicio, su habilidad de discernir. Y nos dice en Romanos 1:28, ellos no aprobaron. Interesantemente, Pablo hace en este texto varias diferentes frases como muy especiales, y nos dice que ellos no quisieron, literalmente la vez que ellos no aprobaron a Dios, y por ende Dios les dio una mente que no aprueba. Eso es lo que literalmente dice. Dios no fue en sus mentes aprobado Dios. Quiere decir, Dios no fue aceptado, no lo consideraron importante. Es como una cosa extra nomás en la vida. Un pasatiempo. Como algunos ven la religión, ¿no es cierto? Y como fue para ellos Dios fue nada más que eso, entonces el efecto de ser entregado a sus propios pecados es que su mente ya no puede juzgar. Como no mantuvieron a Dios el juez en el trono, perdieron su juicio. Eso es lo que está diciendo. Perdieron la habilidad de juzgar, de discernir, de entender. ¿Cómo se explica las cosas tan crueles que suceden en nuestra sociedad, en nuestro mundo? Por Romanos 1:28. Una mente reprobada. Personas que no dan lugar ni a la verdad, ni a la misericordia, ni al amor, ni siquiera. No dan lugar a las cosas que Dios valoriza. Cuando uno rechaza a Dios, también rechaza sus valores. Rechaza sus prioridades. Cuando una persona echa a Dios de su vida, deja entrar cualquier otra cosa. Entonces, la película se hace tan triste, ¿no? Es verdad, este pasaje no lo puedes mirar, es como te decía. El agua puede ser un vaso de agua que te refresca, como también si viene lloviendo a cántaros, te puede llevar a arrasar con todo. Y la palabra de Dios, hermanos, no es suave cuando habla del pecado. Es verdad. Nos dice también respecto a esta mentira que creyeron dos cosas más. Invirtió la sexualidad del hombre. Perdón. Una mente reprobada, un esquema deformado, una sexualidad invertida. ¿Qué pasó ahí? Las mujeres, dice el pasaje, cambiaron el uso natural del sexo. Mujeres con hombres, con mujeres, eso se llama el lesbianismo. Está condenando Pablo a ambas prácticas. Relación homosexual entre mujeres y entre hombres. Y nos dice que este problema lo describe con 5 diferentes palabras. Por ejemplo, versículo 24 usa la frase la inmundicia. En verso 24 también aparece concupiscencia de su corazón. Luego en verso 24 aparece deshonra. 26 dice pasiones vergonzosas, o otra traducción dice pasiones viles. También dice en verso 26, dice Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y 27, también dice se encendieron en su lascivia cometiendo hechos vergonzosos. Con 5 diferentes palabras descriptivas, Pablo dice que la homosexualidad es vergonzosa. Y el efecto es una sexualidad totalmente invertida. Y por último también, verso 28, la última frase.
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y esa última palabra, extravío, es otra forma de entender el creer la mentira. Es otra forma de no creer, es otra forma de reconocer cómo Pablo identifica el problema. Cuando una persona cree mentiras, se extravía, se pierde. Y lo más triste es, esa vida es arrastrada por pecado. Y eso es lo que aparece en esa lista en versículos 29, 30 y 31. No son versículos que nos gusta meditar todos los días, ¿verdad? Pero si quieres leer un pasaje que describe lo que está en el diario, aquí tenés. Una vida que se arrastra por pecado. Es un extravío, es una pérdida. Es una lástima que el hombre, cuando rechaza la verdad de Dios, no solamente cree la mentira, y no solamente pervierte lo hermoso que Dios nos da, pero también es arrastrado por el pecado. Y una verdad más respecto a este efecto. Vemos que no debemos negociar con Dios, porque cuando rechazamos la verdad, creemos mentiras. En segundo lugar, cuando creemos mentiras, aceptamos perversiones. Y en tercer lugar, cuando ya eres decepcionado y engañado y desilusionado, entonces el pecado se expande. Yo usé la frase negociar con Dios. ¿Por qué dije eso? Porque la frase que para mí es clave en todo este versículo, en este pasaje, es el verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué es eso? La palabra actualmente es cambiar, es la palabra de la cual sacamos en castellano la palabra para metal. La palabra es metallazo, es la palabra, es el verbo. Metallazo. Es una palabra que habla del metal, de los fierros o de los diferentes tipos de metales que existen. En el mundo griego, cuando iban por lo que podemos llamar el banco o a la casa de cambios, ¿qué hacían? Llevaban sus metales y los cambiaban. O quienes trabajaban en el negocio, o los que trabajaban en el cambiar y vender, ¿qué hacían? A veces entregaban en cambio, por decir, 10 ovejas por un camello, ¿verdad? Bueno, ese es un metallazo, cambiar. Pero ¿te das cuenta de algo? Cuando rechazaron la verdad, no se llevaron un billete de 20,000. Se fueron con una moneda. Y dijeron, aquí tengo lo mío. Aquí tengo lo que yo quería cambiar. Yo quería esto. Yo voy a negociar con Dios. En mi mente, yo voy a ver si no puedo yo buscar algo mejor que Dios. Y el verso 32 nos dice que lo más triste de esto es que ellos saben que Dios condena este pecado. Dice que es así, habiendo entendido el juicio de Dios. Habiendo entendido lo que Dios dice, Él condena el pecado. 1:18. Porque la ira de Dios, la indignación justa de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia en los hombres. Pero cuando aún así, sabiendo eso, hicieron ese cambio, ¿sabes lo que fue el efecto? Es lo que pasa como cuando tú tiras una piedra a un pozo de agua. ¿Qué pasa? Cae la piedra y salen las olitas expansivas. El pecado, hermanos, de rechazar a Dios es como una ola expansiva. Es un efecto que influye a otros. No pudieron solamente en sus propias mentes creer esto, más bien empezó a afectar a otras personas. Como personas, como individuos, no somos solitarios. Vivimos en una sociedad, vivimos en una familia, vivimos en una cuadra, en un pueblo, en una ciudad. Y cuando tú y yo creemos mentiras, afecta a otros, dice el apóstol Pablo. Cuando la mentira fue creída, se expandió. Dice en el versículo 32, no solamente las hacen, sino que también se complacen. Se podía traducir esa frase, aplaudan a los que también los cometen. Aplaudan a los que también los cometen. Entonces, el pecador condenado aplaude en otros ese mismo pecado. Qué triste es, ¿no?
Qué triste es ver que una sociedad, una civilización y una persona puede transar con Dios su verdad. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 16. ¿Quieres ver si acaso esto alguna vez haya sucedido? Este texto nos muestra. Jeremías 16 y el verso 19. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Escuchaste esa frase? Ciertamente nuestros padres creyeron mentiras. Cambiaron la verdad por la mentira. Hubo personas, pueblos, naciones que creyeron mentiras, sí, naciones enteras, dice Jeremías. ¿Cómo creyeron? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se ve esa mentira? Verso 20, ¿hará acaso el hombre dioses para sí? La respuesta es más obvio que sí. Mas ellos no son dioses. Por tanto, y aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Vendrá el día, hermanos, cuando ya la mentira no se cree. Vendrá el día cuando ya las personas no tragan esa píldora amarga, no aceptarán que Dios puede ser detronado, ni en la mente de una persona. ¿Por qué? Cuando el hombre deja al lado a Dios, cree mentiras, la justicia de Dios se ha manifestado, dice Pablo. ¿Cómo se manifestó? En primer lugar, porque envió el Evangelio. Nos dio a Cristo. Envió a su propio Hijo para aclarar esta mentira. Pero en segundo lugar, dice Pablo, no solamente por el don que nos envió fue revelada la justicia de Dios. También será revelada y está siendo revelada su justicia al condenar el pecado. Y Dios dice, entonces les voy a enseñar, les voy a mostrar quién es el verdadero Dios. ¿Quién es el verdadero Jehová, Creador? Dios único, anciano de días, Dios todopoderoso. No hay quien pueda quitar la ceguera, la decepción, la mentira de los ojos, salvo Dios mío, Dios mismo. El Señor nuestro nos puede cambiar esa visión, hermanos. Y Él quiere sacar esa mentira. Él quiere borrar esa mentira. Él quiere dar la verdad. Quiere que tú y yo la aceptemos. Que nuestra ciudad, pueblo, nación, mundo, cree la verdad. No vivas decepcionado. No vivas engañado. No vivas negociando con Dios. ¿Tú crees que a lo mejor vas a poder sacar algo de Dios? No lo podrás hacer. Nos dice un poco más abajo, volviendo a Romanos capítulo 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero gracias a Dios también nos dice, más adelante en capítulo 4, Dios hizo pecado a quien no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Cristo nos rescató por su muerte. Y eso para mí, hermanos, es lo que nos dice en el libro de Romanos, el motivo de creer en Cristo. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque sin Él estamos extraviados. ¿Por qué necesitamos a Cristo? Porque sin Él estamos cegados. No hay verdad. En el hombre no hay verdad, hermanos. En Dios solamente está la verdad. Capítulo 4, verso 3 nos dice que todo hombre sea hallado mentiroso, pero Dios es verdadero. Dios es quien tiene la verdad. No hay como Él. Gracias a Dios, hermanos, que nos dice este pasaje. Pablo nos asegura, no podemos negociar creyendo mentiras, pervirtiendo lo que Dios nos dio, deshonrando nuestros cuerpos y también destruyendo nuestro juicio. Solamente en Cristo podemos tener lo que necesitamos. Por eso nos dice en capítulo 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley
había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero nos dice un poco más abajo, en verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justificación. Ahí está la respuesta de Dios a nuestra situación tan perdida, a lo que el mundo necesita. El hombre perdido necesita ser justificado por gracia de Cristo. Y esta mañana lo que vamos a hacer, yo creo que es lo que más también para mí, mirando un pasaje como este, uno dice, qué triste es la situación en que vivimos, el mundo en que estamos. Y es verdad, pero gracias a Dios, hermanos, que podemos hoy, como es todos los domingos, primer domingo del mes, celebrar la Santa Cena. La Santa Cena nos recuerda de esto, la gracia de Dios, la solución de Dios. Dios envió la solución al pecado. Y vamos entonces, después de orar, a servirnos la cena, dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos a orar y luego entonces vamos a prepararnos para la cena. Oramos. Padre Santo, esta mañana hemos mirado un pasaje que nos muestra tu justo juicio contra el pecado. Y es un pasaje que, Señor, no nos puede dejar indiferentes al efecto de ser esclavizados por el pecado. Oh, mi Señor, vivimos en un mundo ciego, alejado de ti, extraviado, Señor. Y necesitamos la luz de Cristo. Padre, gracias te doy que no nos dejaste en ese pecado, no nos dejaste, Señor, lejos de ti y esclavizados y perdidos, Señor. No nos dejaste como un pobre, decepcionado, desilusionado y perdido pecador. Gracias te doy, Señor, por Cristo. Gracias que Él vino y que Él cargó en su cuerpo nuestro juicio, Señor, lo que tú, Señor, que tenías que juzgar en nosotros el pecado. Así que, Señor, cuando ahora compartimos la cena, cuando ahora tomamos de esta cena, yo te pido, Señor, que esta mañana nuestro gozo sea aún mayor, reconociendo el gran perdón que hay en Cristo. En el nombre de Él te lo pido.